Hay algo extraño que está pasando. Si yo te pregunto a ti cómo te sientes en este momento, lo más probable que me responda, la respuesta que tienes ya casi automática es cansado. Pero esto no es una exageración solo tuya. Resulta que cuando se le pregunta a las personas alrededor del mundo cómo se sienten, la gran mayoría responde efectivamente cansados. Y esto lo que nos señala es que el cansancio ha dejado de ser algo físico y se ha convertido en nuestro estado emocional principal. Y los datos son reveladores. Un estudio realizado por la firma encuestadora Gallup encontró que el 76% de los profesionales reportan burnout de forma consistente. También en el Centro de Inteligencia Emocional de la Universidad de Yale, la fatiga se sitúa como el estado diario más reportado y en países como España, más del 60% de la población afirma sufrir este agotamiento de forma constante. El resultado es que cada vez más personas se levantan cansadas, van a trabajar cansadas, descansan cansadas y se van a dormir cansadas. Y eso a pesar de que hacen muchas de las cosas que nos dicen que debemos hacer. Muchos duermen las horas que tienen que dormir, se toman sus suplementos, otros intentan hacer ejercicio, comer mejor, algunos van al médico y a veces sus análisis salen normales. Y aún así, cada mañana nos despertamos con esa sensación de no puedo más, estoy destruido, no tengo energía, estoy quemado. Y esto lo que nos señala es que esa falta de energía esconde factores mucho más complejos de lo que creemos. En este episodio de las Notas del Aprendiz vamos a investigar en profundidad cuáles son las causas de por qué te sientes tan cansado con tanta frecuencia. Y vamos a hablar, más importante aún, de qué podemos hacer, porque las investigaciones de la doctora Ellen Langer de la Universidad de Harvard señalan que ese cansancio tiene factores físicos, psicológicos y quizá espirituales, y que nuestra mente tiene mucho más control sobre la sensación de cansancio de lo que creemos. Así que te voy a contar al final un protocolo que puedes llevar a cabo para eliminar el cansancio de tu vida, que recuperes tu vitalidad y que puedas de esta manera construir con entusiasmo esa vida maravillosa que siempre has querido vivir. Así que si estás interesado en vivir una vida extraordinaria, quédate porque este episodio es para ti. Bien, y para entender por qué estamos como estamos, debemos hacer un viaje en el tiempo y tenemos que ir al siglo XVII, siglo en el cual vivió René Descartes, filósofo cuyas ideas han sido muy influyentes desde entonces. ¿Y cuáles han sido esas ideas? Pues bien, René Descartes consideraba que cuerpo y espíritu eran dos cosas diferentes y que poca relación tenían entre ellas. René Descartes consideraba que nuestros cuerpos eran maquinarias biológicas y él no veía ninguna diferencia apreciable, ninguna diferencia importante entre la maquinaria biológica que es nuestro cuerpo y las maquinarias que construye el ser humano. Y esa visión ha sido la que ha imperado desde entonces hasta hoy. Solo hasta hace muy pocos años hemos empezado otra vez a retomar la idea de que mente y cuerpo son un sistema y que ambas se influyen de manera notable. Sin embargo, hasta hace pocos años eso era algo impensable. Si tú en medicina hablabas de la influencia o la relación mente-cuerpo, te tildaban de supersticioso, de curandero, que eras un yerbatero, un chamán, pero que no eras un médico serio. Pero esto no era lo que pensaban nuestros ancestros antes de René Descartes. Nuestros ancestros sabían que mente y cuerpo eran un sistema y que se influenciaban de manera poderosa cada uno. Ahora bien, nuestro problema no es solo con Descartes. Resulta que hoy vivimos de una forma muy diferente a cómo hemos evolucionado. Hay una diferencia muy grande entre la forma en la que hemos vivido durante la gran mayoría
de nuestra historia evolutiva y cómo estamos viviendo hoy en día. Y esa diferencia explica en gran parte por qué nos sentimos como nos sentimos. Y vamos a hablar de las principales 6 diferencias que provocan esa sensación de cansancio generalizado. La primera diferencia es: antes el cuerpo se movía, ahora el cuerpo está quieto, pero la mente está en guerra. Bien, nosotros podemos más o menos intuir que nuestros ancestros se movían mucho más de lo que nos movemos hoy, que los 10,000 pasos que nos recomiendan los médicos los cumplían con creces nuestros ancestros. Sin embargo, aunque nuestros ancestros físicamente se movían mucho más, mentalmente no tenían las vidas que tenemos nosotros. Resulta que hoy en día, desde que nos levantamos, estamos tomando decisiones. Y algunos estudios señalan que tomamos alrededor de 35,000 decisiones cada día. Eso es un montón. Llegamos, nos despertamos y tenemos que decidir qué vamos a desayunar, si vamos a desayunar leche entera o leche de almendras, que si nos vamos a poner la camisa blanca, la azul, la roja, la amarilla, que qué le vamos a decir a nuestro jefe, que qué le vamos a responder a nuestros clientes. Todo el día estamos tomando decisiones y obviamente eso genera agotamiento mental porque nuestros ancestros tenían que tomar muchísimas menos decisiones que las que nosotros tomamos. Y esa es una de las causas de nuestro agotamiento. La segunda gran diferencia es: antes habían ciclos claros, ahora vivimos contra la luz, contra el sueño y contra el reloj interno. Nuestros ancestros tenían la vida organizada fácilmente. Salía el sol, se activaban cuando se iba el sol, se desactivaban a dormir. Pero resulta que cuando llegó la electricidad y especialmente las bombillas, pudimos extender nuestras horas de vigilia y podíamos hacer ya muchísimas más cosas. Hoy en día, con los aparatos electrónicos que tenemos, pues eso se ha extendido todavía más, porque contamos con entretenimiento 24 horas al día y con mucha frecuencia, en lugar de dormirnos a la hora que nos corresponde, pues extendemos el entretenimiento hasta altas horas de la noche y al otro día pues estamos como estamos. Entonces, antes nuestros ritmos de vida obedecían al ritmo natural para el cual hemos evolucionado. Hoy tenemos una discrepancia enorme con respecto a eso y por eso no es raro que estemos como estemos. La otra gran diferencia es que antes había poca información, ahora vivimos dentro de una tormenta de estímulos. Nuestros ancestros, nos dicen los científicos, vivían en pequeños grupos, máximo de 150 personas. Eso hoy en día no es lo mismo para nosotros. Nosotros estamos conectados con el resto del mundo. Nuestros ancestros no sabían lo que pasaba en un país diferente, mucho menos en un continente diferente. Hoy en día nosotros, gracias a Internet, sabemos lo que pasa en Asia, la guerra en el Medio Oriente, la guerra en Ucrania, los problemas en Norteamérica, en Asia, en África. Tenemos un flujo constante de información y nos hemos vuelto adictos a la información. Hoy es raro que podamos permanecer 5 minutos en silencio sin recibir estímulos. Normalmente, cada tiempo muerto que tenemos en nuestra vida, inmediatamente cogemos el teléfono y empezamos a consumir contenido. La cantidad de información que nosotros consumimos diariamente es enorme con respecto a la cantidad de información que recibían nuestros ancestros. Y nuestro cerebro no está preparado para toda esa información y por eso es normal que nos sintamos cansados. La siguiente gran diferencia es: antes muchas tareas tenían final, ahora el trabajo nunca se termina. Nuestros ancestros salían a cazar, cazaban y luego descansaban. Que había que hacer reparaciones en la choza, reparaban la choza, descansaban. Tenían un esfuerzo más o menos como el que hacen los leones. El león sale a cazar, caza una pieza grande, tiene comida ya para un tiempo y descansa. Hoy en día nosotros no tenemos ese ritmo.
Vivimos constantemente atareados, no paramos. Recibimos constantemente correos electrónicos pidiéndonos más y más información. Estamos metidos en grupos de WhatsApp, el grupo del padre, el grupo de los padres de la clase de nuestros hijos, grupos con los colegas del trabajo, constantemente información. Tenemos que salir del trabajo, llevar a los niños a su clase de inglés, luego tenemos que correr porque tienen entrenamiento de fútbol y después de eso clases de guitarra. Entonces vivimos en un constante ajetreo. En nuestras empresas, por ejemplo, también es muy común que nos vayan saliendo problemas y nos volvemos como bomberos. Apagamos un incendio, sale otro, apagamos otro incendio, sale otro, apagamos otro incendio y siempre estamos en on. Nunca terminamos las tareas y nos queda tiempo para descansar. La diferencia número 5 es, antes pertenecías a una tribu, ahora estás hiperconectado, pero muchas veces emocionalmente solo. Esto también, hoy tenemos conexiones por correo electrónico, por grupos de WhatsApp, por redes sociales y estamos conectados con un montón de personas. Pero hay otra epidemia muy similar a la del cansancio y es la de la soledad. Cuando se hacen estudios a nivel global acerca de qué tan conectados se sienten las personas hoy en día, la gran mayoría responde también que se sienten solos. ¿Y qué es lo que ocurre? Resulta que nosotros, los seres humanos, somos la especie más social del planeta. Para prosperar necesitamos conexiones profundas, algo que hoy tenemos mucho menos de lo que solíamos tener. Y entonces, cuando no tenemos esas conexiones que nos nutren, obviamente nos sentimos bajos de energía. Diferencia número 6. Antes el sentido venía dado, ahora tenemos que construirlos. La vida de nuestros ancestros tenía sentido para ellos. Ellos no tenían que luchar por encontrar el propósito de sus vidas, porque ya estaba dado. Tenían que sobrevivir, tenían que cuidar a su familia, tenían que cuidar a la tribu y, muy importante, tenían que cuidar la relación con lo divino, porque para nuestros ancestros la relación con los dioses o con Dios era de lo más importante. Era algo que determinaba casi toda su vida. Construían sus casas, como dicen los dioses que se deben construir. Fundaban pueblos donde y cómo dicen los dioses que se deben fundar. Sembraban y cosechaban como dicen los dioses, hacían el amor y tenían familias como decían los dioses. Y esas cosas inyectaban de profundo sentido a la vida de nuestros ancestros. Hoy a nosotros nos toca construir el sentido de nuestra vida y muchísimas personas no lo han descubierto. Muchísimas personas hoy reportan que sienten como que su vida no tiene sentido. Y esa es una de las experiencias más devastadoras para el ser humano. Que nuestra vida tenga sentido, que le encontremos sentido, es mucho más importante que ser felices. Y por ser felices me refiero a la capacidad de experimentar o de tener experiencias placenteras. Hay incluso personas que tienen una vida muy feliz, es decir, una vida llena de experiencias placenteras, pero que sienten que su vida no tiene sentido y por lo tanto su bienestar no es óptimo o incluso tienen un bienestar negativo. Entonces, nosotros vivimos hoy en día en unas circunstancias donde el sentido de nuestra vida no es obvio. Tenemos que construirlo. Y esa es la razón por la cual en mi mentoría Potencial Infinito, en las primeras semanas siempre trabajamos en el sentido de nuestra vida, en diseñar una vida que tenga sentido para nosotros y que sea la vida que es propicia para nosotros. Porque resulta que, imaginémonos esto, imaginémonos que hay una planta que está diseñada para ciertas condiciones de su entorno. Si nosotros cogemos esa planta, la sacamos de su entorno y la ponemos en un entorno diferente, esa planta va a luchar para sobrevivir si es que puede sobrevivir. Lo mismo ocurre con nosotros. Nosotros tenemos una configuración, nuestros intereses, nuestros talentos, nuestras experiencias
que hacen que ciertas condiciones de vida sean las propicias para nosotros. Y si nosotros persistimos en vivir en unas condiciones diferentes que no se ajustan a quienes somos nosotros, pues vamos a sufrir. Y ese es el caso de la mayoría de personas hoy en día. Viven vidas que para ellos no tienen sentido porque no son las vidas que nacieron para vivir. Y por eso en Potencial Infinito siempre trabajamos en descubrir cuál es la mejor vida para mí, porque es la vida en donde voy a poder liberar todo mi potencial. Una planta crece a todo su potencial cuando está en condiciones óptimas. Lo mismo ocurre con el ser humano. Crece todo su potencial, expresa todo su potencial cuando sus condiciones son óptimas. Y después de conocer cuál es nuestra vida ideal, pues en Potencial Infinito lo que hacemos también es brindar todas las herramientas y todas las ideas para construir esa vida, para manifestar la vida de nuestros sueños, la vida que es óptima para nosotros. Así que si estás interesado en descubrir cuál es tu vida y crearla, manifestarla, abajo en la descripción te dejo un enlace a mi programa de coaching Potencial Infinito. Ahí puedes pedir una cita introductoria que es gratuita. Nos vamos a conocer tú y yo. Vamos a crear un plan específico para ti y luego ejecutaremos ese plan implacablemente para que la vida de tus sueños sea una realidad. Así que si estás interesado, dale clic al enlace, pide tu cita y espero verte muy pronto. Y ahora continuemos. Bien, ya hemos visto entonces cuáles son las diferencias entre cómo hemos evolucionado para vivir y cómo estamos viviendo en realidad hoy en día y por qué esas diferencias pueden explicar el cansancio que sentimos. Ahora vamos a hablar acerca de qué podemos hacer. Y aquí es donde retomamos a la doctora Ellen Langer, que ha realizado experimentos muy interesantes que nos señalan que el cansancio también obedece a factores mentales. Y dado que obedece a factores mentales, implica que podemos nosotros tener mucho más control del que creemos en la sensación de cansancio. Y el primer experimento del que vamos a hablar es uno que se realizó con el sueño. Un grupo de personas que se llevó a los laboratorios de la doctora Langer a dormir y a ese grupo se le permitió dormir 5 horas. Sin embargo, el reloj que tenían en la habitación marcaba como si hubiesen dormido 8 horas. Antes de dormir se les habían hecho pruebas de agilidad mental para saber cuál era su condición. Después de dormir se les volvieron a repetir las pruebas. Habían dormido 5 horas, pero habían creído que durmieron 8. ¿Qué ocurrió? Que tuvieron un desempeño normal. Se desempeñaron como si hubiesen dormido las 8 horas y tuvieron su desempeño bien. Hubo otro grupo que se hizo lo contrario. Se los dejó dormir 8 horas, pero el reloj de la habitación marcaba como si hubiesen dormido 5 horas. También habían hecho las pruebas antes de dormir y al día siguiente, cuando se despertaron, les volvieron a hacer las pruebas. A pesar de que habían dormido 8 horas, pero como creían que habían dormido 5, los resultados de las pruebas psicotécnicas fueron peores. Entonces, la creencia en que no habían descansado lo suficiente determinó los resultados que tenían. Y esto es algo que hemos hecho con muchas de las personas que trabajo. Por ejemplo, trabajo con deportistas profesionales que miden en su reloj las horas de sueño y el reloj les dice que si han dormido bien y no sé qué. Y resulta que hemos decidido obviar eso, no prestarle atención a eso, que aunque hayamos dormido mal, no le prestamos atención, sino que nos decimos, no, he dormido bien. Y con muchísima frecuencia mis clientes me reportan que a pesar de haber dormido mal, han entrenado mejor que lo que suelen entrenar. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Pues cuando hemos dormido mal, pues no empezar a decirnos, estoy fatal, estoy súper cansado, porque eso es lo que genera el cansancio. Podemos decirnos, estoy bien, dormí poco, pero yo soy de los que aguanto, yo puedo trabajar bien. O, como vamos a explicar más adelante, podemos usar un placebo. Ese fue el primer experimento. Hubo otro experimento que tiene que ver con la fatiga
que señala que la fatiga, el cansancio que sentimos mientras hacemos ejercicio o alguna tarea, también está muy influenciado por nuestra mente. Imagínate que hay dos personas y estas dos personas tienen la misma condición física, es decir, ambos pueden hacer exactamente el mismo esfuerzo físico, digamos, correr los mismos kilómetros. ¿Ya? Entonces, supongamos que estas dos personas tienen esa misma condición. A la persona A le piden correr 10 kilómetros. La persona B le piden correr 20 kilómetros. La persona A empieza a correr sus 10 kilómetros y se siente cansada a partir del kilómetro 6 o 7. Si las dos personas tienen la misma condición física, pues es de esperar que la persona B, aunque tiene que correr 20 kilómetros, que empiece a sentirse cansada también alrededor del kilómetro 6 o 7. Pues eso no es lo que ocurre. La persona B empieza a sentirse cansada a partir del kilómetro 13 hasta el 15. ¿Qué es lo que ocurre? Resulta que nuestra mente, cuando tiene que hacer un esfuerzo, hace una predicción de lo que va a costar hacer el esfuerzo y lo que empieza es a determinar en qué momento se empieza a cansar. Este tipo de experimentos los han llevado a cabo con ejercicio físico, lo han llevado a cabo también con personas conduciendo. Por ejemplo, personas que tienen que hacer un recorrido de 100 kilómetros, otros tienen que hacer un recorrido de 200 kilómetros. Cuando llegan al kilómetro 70, 80 empiezan a sentirse cansados los que tienen que hacer 100 kilómetros. Por el contrario, los que tienen que hacer 200 kilómetros pasan de los 150 y ahí es como empiezan a sentirse cansados. Entonces, lo que nos indica eso es que el cansancio muchas veces no está determinado por el esfuerzo físico que estamos haciendo, sino porque nuestra mente decide en qué momento puede uno empezar a sentirse cansado. Y esto es algo que yo experimento con muchísima frecuencia. Yo cuando levanto pesas suelo hacer series de 10 repeticiones y casi siempre a la repetición número 7 mi mente empieza a decirme, uy, estamos cansados, para, que ya llegamos al fallo. Yo ya sé que eso no es cierto y que con mucha frecuencia puedo hacer muchas más de 7 e incluso terminar las 10 repeticiones que me he propuesto. Entonces, el cansancio con bastante frecuencia es mental y no es un límite físico. Otro de los experimentos que aparece en el libro de la doctora Langer es un experimento que tiene que ver con las etiquetas que nos ponemos. Y en este experimento nos cuentan de algo que se estudió con las personas que pueden ser consideradas prediabéticas. Resulta que se mide el nivel de la hemoglobina A1C y entonces hay dos niveles, 5.7, si la persona saca 5.7 o más, se considera que es prediabética, pero si saca 5.6, se considera que es normal, pero en un nivel alto. ¿Qué es lo que ocurre? Entre 5.6 y 5.7 no hay diferencias apreciables, realmente es casi lo mismo. Pero el hecho de que etiqueten a una persona como prediabética implica cosas diferentes. Los que no son etiquetados como prediabéticos normalmente no desarrollan diabetes. Los que son etiquetados como prediabéticos con mayor frecuencia terminan desarrollando la enfermedad. Pasa también con, por ejemplo, la ansiedad. Personas que sentían ansiedad cuando son diagnosticados como personas ansiosas, esa ansiedad termina volviéndose mucho más severa e incluso incapacitante. O pasa también con muchas personas que se les diagnostica déficit de atención. Puede ser que al principio tienen una falta de atención que incluso puede ser normal, que no es nada grave, pero una vez les dicen, mira, no, sí tienes déficit de atención, esa etiqueta los hace comportarse de una forma peor. Entonces, esto nos señala cómo nosotros debemos cuidar, cómo nos etiquetamos a nosotros, porque eso tiene un efecto enorme en cómo nos sentimos, cómo nos comportamos y en los resultados que obtenemos. Y una vez que ya sabemos entonces
estos experimentos y cómo nuestra mente puede manejar o modular nuestra sensación de cansancio, vamos a hablar de un protocolo que podemos utilizar para en esos momentos en los que nos sentimos cansados, poderlo manejar para recuperar la vitalidad y poder seguir ejecutando con constancia nuestras metas. Y ojo, una advertencia muy importante. Es importante dormir bien, es importante cuidarnos. Este protocolo no se trata de que, entonces como ya me conozco estas tácticas, voy a dormir 4 horas, 5 horas para poder aprovechar. No, eso al final se termina pagando porque muchísimos científicos nos dicen que dormir las horas adecuadas es de vital importancia. Sin embargo, hay momentos puntuales en los que no dormimos bien y entonces conviene poder modular eso para que no se nos arruine el día y que podamos ser productivos incluso habiendo dormido regulín. Entonces, lo primero que podemos hacer es dejar de llamarnos cansados o dejar de contarnos esa historia de que estamos destruidos. Cuando nos levantamos y si tenemos la percepción de que hemos dormido poco, empezamos a decir, estoy fatal, no dormí mal, dormí malísimo, no sé qué. Pues esa historia nos hace sentirnos aún peor. Georges St-Pierre ha sido una de las leyendas, uno de los mejores peleadores de artes marciales y él contaba que muchas veces en los campamentos de entrenamiento dormía mal. Pero él tenía la costumbre que, a pesar de que había dormido mal, se levantaba y decía, estoy fantástico, estoy estupendo. Su grupo de entrenamiento ya lo conocía y sabía que cuando él estaba diciendo así era porque había dormido mal. Pero ellos, como ya sabían lo que estaba pasando, le seguían la corriente. Le decían, claro, te vemos estupendo, te vemos genial, estás más rápido que siempre. Y resulta que podía realizar los entrenamientos con normalidad. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, aunque estemos cansados, es no caer en una narrativa que nos termine haciendo sentirnos peor, sino darnos ánimo. No, yo estoy entero, yo puedo manejarlo. E incluso podemos utilizar algo que se llama placebo honesto. ¿De qué se trata? Pues ya todos conocemos el efecto placebo, que a las personas a veces se les dan pastillas, algún medicamento que no es medicamento, sino simplemente azúcar, pero que ellas creen que están realmente tomando un medicamento y eso los hace curarse. Pues bien, lo que ha encontrado la ciencia es que incluso cuando nosotros tomamos algo que sabemos que es un placebo, sigue funcionando. Entonces, ¿qué hago yo? Cuando no he dormido lo suficiente, yo sé que porque hay un científico que es experto en la investigación de la creatina, que la creatina puede ayudar a darnos más energía cuando hemos dormido poco. Ayuda a que nuestro cerebro tenga más energía. Entonces, en los días en que he dormido poco, tomo más creatina de lo que suelo tomar. Tomo 10 o 15 gramos de creatina y entonces lo que me digo es, esta creatina me pone bien, no voy a sentir el cansancio, voy a funcionar con normalidad. Otros pueden utilizar el café. Tú ya sabes que el café te ayuda a despertar, entonces puedes utilizar el placebo, es decir, me voy a tomar el café porque el café me pone súper bien, ya no me siento cansado, el café es estupendo. Pues puedes utilizar un placebo que tú sabes que lo estás utilizando como placebo, pero eso que te dices puede mejorar tu desempeño. El segundo paso o lo segundo que puedes hacer es no obedezcas a la primera señal de fatiga. Como lo dijimos antes, muchas veces el cansancio nos lo dice nuestra mente como una forma de ahorrar energía, pero no es porque el cansancio realmente haya aparecido. Es lo que les decía con el experimento de las personas que corrían 10 kilómetros o 20 kilómetros. Claramente los que se cansaban a los 7 kilómetros, ese no era su límite, podían correr mucho más, pero la mente empieza a decirte, ya estás cansado, para. Entonces, nosotros podemos no prestarle atención a esas primeras señales y lo que vamos a ver con mucha frecuencia es que vamos a poder disfrutar de algo que le llaman el segundo aire. Cuando nosotros no le hacemos caso a la sensación de cansancio que nos está enviando nuestra mente,
nuestra mente termina como dándose por vencida y dice, vale, no vas a parar, entonces libero energía y lo que vemos es que disfrutamos de un segundo aire, de un subidón de energía que es incluso muy placentero. El tercer paso es cambia el significado de la tarea. Esto también es clave. Como lo dijimos antes, muchas cosas cuando carecen de significado sentimos que nos drenan energía. Muchas personas están realizando trabajos que los ven como carentes de sentido y normalmente eso les drena la energía. Sin embargo, a pesar de que el trabajo en sí pueda no tener sentido, uno se lo puede dar. Por ejemplo, tú puedes decir expresamente que, vale, este trabajo no es el trabajo ideal para mí, pero lo voy a seguir haciendo y lo voy a hacer bien porque va a financiar mi próximo trabajo. Voy a poder ahorrar y voy a poder ir montando el negocio que quiero. O puedes decir, vale, este trabajo no es el ideal para mí, pero me ayuda a mantener a mi familia, a mis hijos, y por eso es importante y lo voy a realizar con la máxima calidad. Luego puedes ir buscando otro trabajo, pero nosotros podemos darle significado a las cosas que hacemos y eso inmediatamente mejora la energía. Pero si tú persistes en quejarte de tu trabajo, no, es que esto es una caca, es que esto no me sirve, eso inmediatamente te drena energía y se siente peor. El cuarto punto es deja de intentarlo y esto tiene mucho que ver con las etiquetas. ¿Qué ocurre? Si cuando tú dices, no, que voy a intentar hacer tal cosa, no, que voy a intentar meditar, no, que voy a intentar leer todos los días, cuando tú utilizas la palabra intentar, ya estás abriendo la puerta a la posibilidad de fracaso o de abandono. Lo que debes decir es voy a hacer, voy a leer, voy a meditar, voy a escuchar tal cosa, voy a reparar tal otra. Es decir, o se hace o no se hace, pero no se intenta. Esa forma de expresarnos que voy a intentar hacer algo ya inmediatamente abre la puerta del fracaso y las posibilidades de fracasar entonces son mucho más altas. El quinto paso es convertir el estrés en activación dirigida. Con frecuencia nos sentimos estresados y cuando nos sentimos estresados es porque nos sentimos amenazados, sentimos que tenemos muchas cosas por hacer que quizá no las podemos hacer y entonces cuando no las hagamos pues vamos a obtener consecuencias negativas que pueden ser desagradables. Sin embargo, resulta que el estrés lo que hace es liberar energía y nosotros podemos reinterpretar el estrés porque el estrés fisiológicamente se siente igual al entusiasmo. Para nuestro cuerpo, las experiencias de estrés, de nerviosismo y entusiasmo son idénticas. Entonces, tú en lugar de sentirte estresado, amenazado por algo, puedes decir, estoy entusiasmado por la oportunidad de dar esta charla en público. Estoy entusiasmado por la oportunidad de vender estos productos que pueden generar ingresos para mi familia. Estoy entusiasmado por la oportunidad de patear este penalti en el último minuto en el torneo de la empresa y que mi equipo salga campeón. Entonces, en lugar de sentirnos amenazados por las circunstancias, nosotros podemos cambiar el sentido de eso por algo que nos llene de energía. Entonces, cuando estés viviendo una circunstancia difícil y entonces en lugar de sentirte amenazado, no, es que qué va a pasar, es que no sé qué, puedes empezar a decir, aquí está el chacho que va a resolver este problema, estoy entusiasmado porque voy a poder dar la cara aquí, voy a mostrar de qué estoy hecho, voy a trabajar duro. Entonces tú puedes convertir la energía del estrés, que puede ser negativa, en una energía positiva de entusiasmo, de desafío, que te va a ayudar a hacer cosas que quizá pensabas que no estaban a tu alcance. Porque todos hemos visto algunas veces cómo en medio del nerviosismo tenemos nuevas energías, nuevas capacidades de concentración que nos permiten desempeñarnos a un nivel mucho más alto. Entonces, si nosotros utilizamos la energía del estrés y la convertimos en desafíos, pues vamos a poder tener un gran desempeño que nos lleva a nuestras metas mucho más rápido. Pues bien, estas son las cosas que puedes hacer para cambiar el cansancio por energía y poder entonces
ejecutar esos planes maravillosos que tienes para tu vida. Si te ha gustado este episodio, dale dedito arriba, compártelo y nos vemos muy pronto. Chao, chao.